El viento de noviembre se arrastraba por las adoquinadas calles de Llerena, un espectro frío que mordía hasta los huesos, llevando consigo el hedor a humedad y a la miseria silenciosa de un ducado consumido por las sombras que la avaricia del poder había dejado a su paso. Las farolas de gas apenas luchaban contra la oscuridad que engullía el caserío, dejando que la silueta de Inés de la Vega se hundiera en el telón de terciopelo de la noche, una figura desamparada y temblorosa que simbolizaba la caída de una estirpe noble y la crueldad inclemente de una sociedad que veneraba la honra por encima de la compasión. Su vientre, ahora una protuberancia innegable bajo el fino y desgarrado pañuelo de seda que una vez fue el orgullo de su ajuar, era la prueba palpable de su deshonra y la condena pública impuesta por su antiguo prometido, el ambicioso Gonzalo, quien, instigado por la oscura mano de su tío, el barón Alfonso de Valdés, la había arrojado a la intemperie tras despojar a su familia de cada céntimo y mancillar su buen nombre en el fango de la calumnia social. La joven Inés, cuyo corazón latía con la desesperación de 1000 tambores enmudecidos, se aferraba con manos blancas y frías a la única posesión material que le quedaba, un pequeño relicario de plata que contenía la imagen borrosa de su madre, sintiendo cómo el frío del metal se confundía con la helada que aprisionaba su alma, mientras cada paso se convertía en un calvario de vergüenza y pavor por el futuro incierto de la criatura que llevaba en sus entrañas, una vida inocente que el mundo parecía rechazar incluso antes de su primer gemido. El dolor físico y la angustia emocional se entrelazaban en una espiral sofocante. Cada respiración se sentía como un puñal en sus pulmones, y el hambre, un huésped persistente y cruel, la recordaba la brutalidad de su nueva realidad. Una caída desde la cima de la respetabilidad social hasta el abismo de la mendicidad en apenas unas semanas. Inés recordaba con una claridad punzante las últimas palabras de Gonzalo, la frialdad calculada en sus ojos al entregarle la carta de repudio, un documento legalmente impecable que la dejaba sin recursos y moralmente condenada, mientras él se aseguraba el control de las tierras de su difunto padre, un patrimonio que se suponía que ella debía heredar para mantener el legado familiar. La traición no era solo personal, era un crimen financiero y social orquestado con precisión quirúrgica, y la joven comprendía en su inocencia rota que la mano ejecutora había sido Gonzalo, pero la mente maestra detrás de la vileza era su tío, el barón Alfonso de Valdés, cuya ambición desmedida había sembrado la semilla de su destrucción. Este conocimiento, lejos de doblegarla, inyectaba una dosis amarga de determinación en sus venas, una voluntad incipiente de no sucumbir ante la injusticia, un juramento silencioso a su hijo, no nacido de que lucharía por su futuro con la ferocidad de una leona acorralada, pues la vergüenza, aunque pesada, no era más fuerte que su instinto maternal. Inés se detuvo junto a la pared de una taberna, La Corona Rota, cuyos ecos de risas estridentes y música de cuerda disonante contrastaban brutalmente con la vacuidad de su desolación, un muro infranqueable de indiferencia entre su tragedia personal y la despreocupación hedonista del mundo exterior. Las lágrimas, tras horas de incesante flujo, se habían secado, dejando un rastro salino y áspero en sus mejillas pálidas, y en su lugar crecía una rabia fría, la primera chispa de la resiliencia que pronto la definiría, alimentada por el instinto primario de proteger a su hijo de la voracidad de la malicia humana, de esa sociedad hipócrita que castigaba a la víctima y enaltecía al victimario. Ella sabía que el barón Alfonso, su propia sangre, era el verdadero arquitecto de su desgracia, un hombre cuya avaricia no conocía límites, un aristócrata mezquino y cruel
que la había utilizado como un peón desechable en su juego por el poder y las tierras de la familia, una herencia que le correspondía a ella por derecho ancestral, pero que la ley y las convenciones sociales de la época negaban sistemáticamente a una mujer sin la protección de un hombre honorable. La imagen de Alfonso, con su sonrisa grasienta y sus ojos de hielo, se grabó en su mente, no ya como un pariente, sino como la encarnación del mal que se escondía bajo la seda y el título nobiliario, y fue en ese instante de profunda humillación que se juró a sí misma que, si lograba sobrevivir a la inclemencia de esa noche y al escarnio social, su hijo jamás conocería la misma injusticia. Una promesa que se convirtió en un ancla de esperanza, la única luz en el naufragio sombrío de su existencia. De repente, un estruendo seco y autoritario de herraduras resonó en la distancia, rompiendo el silencio opresivo de la callejuela y atrayendo la atención de Inés. Un majestuoso carruaje negro, de una factura impecable y sobria, tirado por dos imponentes caballos de pura sangre que parecían recortados contra la niebla, se abrió paso a través de la neblina invernal, sus faroles proyectando haces de luz dorada que rasgaban la oscuridad, y por un fugaz instante iluminaron el rostro macilento y desencajado de Inés con una crudeza inesperada. El vehículo no pertenecía a nadie del pueblo o de la nobleza local. Su elegancia austera y la insignia ducal grabada discretamente en las puertas, un águila en vuelo sobre un pico nevado, revelaban una procedencia de alta cuna, quizás incluso del imponente castillo de Altamira, el hogar del enigmático príncipe Mateo de Altamira, la figura más poderosa y a la vez más esquiva de toda la región. Este nombre, susurrado con una mezcla de reverencia supersticiosa y un temor respetuoso en las tabernas y salones, evocaba la imagen de un hombre poderoso pero recluso, un alma solitaria que gobernaba su ducado con una justicia de hierro, pero cuyo corazón permanecía sellado tras la pérdida trágica de su amada y su único hermano. Un luto ineludible que lo había convertido en un espectro de misterio, dolor y melancolía que rara vez se aventuraba entre el pueblo. Inés sintió un escalofrío que no era solamente de frío, sino de la repentina e ineludible cercanía de un poder inmenso e inalcanzable, una fuerza que en un mundo donde ella era nada, podría aplastarla sin remordimiento, o en un giro dramático y caprichoso del destino, ofrecerle el refugio desesperadamente necesario para la supervivencia de su hijo. Ella sabía que el príncipe Mateo era conocido por su reclusión y su estricto código de honor, una reputación que lo separaba de los aristócratas corruptos como Alfonso, y aunque el miedo a lo desconocido era grande, la perspectiva de encontrar una mínima protección superaba la prudencia. La sociedad de la época, con sus rígidas convenciones, consideraba a una mujer embarazada y abandonada como ella un paria, una mancha que debía ser ocultada, y la presencia del príncipe en ese lugar y a esa hora se antojaba, menos una coincidencia que una intervención divina, una última oportunidad que el cielo le ofrecía antes de que la desesperación la consumiera por completo. Su mente, habitualmente lúcida y pragmática, se aferró a la esperanza de que la bondad inherente a un hombre justo, incluso si era un noble solitario, podría ser su única tabla de salvación en ese océano de adversidad, una idea audaz y casi irracional en las circunstancias. El carruaje se detuvo abruptamente justo frente a ella, no por un desliz del cochero, sino por la orden imperativa del hombre que viajaba en su interior, cuyo rostro, apenas visible en la penumbra, mostraba una concentración tensa. La portezuela de madera noble se abrió con un sonido sordo y de ella emergió la figura alta e imponente del príncipe Mateo de Altamira, un hombre que incluso en la informalidad de su capa de viaje exudaba una autoridad innata que doblegaba el aire a su alrededor. Sus ojos,
de un color gris tormenta que reflejaba la tempestad interna que lo asolaba, escanearon la callejuela y se posaron en Inés con una intensidad que la hizo temblar hasta el tuétano. Una mirada que, para su sorpresa, no era de juicio ni de desprecio ante su lamentable estado, sino de una profunda, aunque controlada, piedad y un conocimiento tácito de la miseria humana que le resultaba familiar. Llevaba un largo capote de lana oscura que acentuaba su aura de misterio y poder, y su rostro, cincelado por la tristeza y la pesada responsabilidad del ducado, reflejaba la carga de su título y la sombra de su pasado, una fachada de hielo que ocultaba un volcán de honor y un sentido de la justicia que pocos, aparte de sus más cercanos consejeros, tenían el privilegio de conocer o comprender en su totalidad. El príncipe, con un gesto que revelaba una renuencia forzada a la formalidad de la corte en medio de la noche, se acercó a Inés, notando inmediatamente el pañuelo sucio, el temblor incontrolable de sus labios que intentaban articular una oración y la desesperación silenciosa y casi animal que emanaba de su figura encorvada, sintiendo un punzante recordatorio de la fragilidad de la vida y de la facilidad con que la crueldad, disfrazada de riqueza y poder, podía despojar a un ser humano de todo. Él había visto la injusticia de primera mano y la imagen de esa mujer abandonada y vulnerable despertó en él un instinto protector que hacía años había creído muerto, sepultado bajo los escombros de su propia tragedia. No preguntó su nombre ni su historia, pues la verdad de su sufrimiento estaba escrita con claridad en cada pliegue de su ropa desgarrada y en el brillo febril de sus ojos, un dolor que trascendía las palabras. Él simplemente observó el vientre que ella se protegía con una mano instintiva, un gesto universal de la maternidad en peligro, y supo que el tiempo para las preguntas protocolarias había pasado y que solo la acción inmediata podría evitar una fatalidad, un peso que su conciencia de gobernante justo no podría soportar. «Señorita». Su voz, un tono bajo, grave y resonante como el eco de una bóveda de piedra o el rugido lejano de un trueno, rompió el silencio húmedo y frío de la noche, cargada con una autoridad suave pero innegable que contrastaba con la firmeza de sus modales. «Parece usted perdida y, a juzgar por el estado de esta noche y su condición, en graves apuros. Esta intemperie y este lugar no son, bajo ninguna circunstancia, adecuados para que una dama, y mucho menos una en su delicado estado, permanezca sola. Permítame ofrecerle la seguridad inmediata de mi hogar, el castillo de Altamira, al menos hasta que el alba le ofrezca un mejor consejo o le permita tomar un camino más seguro y digno». Sus palabras, formalmente corteses y sorprendentemente directas, eran un salvavidas inesperado lanzado desde una altura inalcanzable. Una oferta de refugio que Inés, en su estado de semi-inconsciencia por el agotamiento y el pánico, apenas podía asimilar o creer. Pero el instinto, esa sabiduría primitiva que guía a los seres vivos al límite de la existencia, la guió sin dudar. El miedo visceral al barón Alfonso, el terror espantoso a dar a luz sola en medio de la calle, en la más absoluta soledad y miseria, y la profunda, ineludible necesidad de proteger a su hijo nonato superaron con creces cualquier atisbo de lógica, la preocupación por el estigma social o la más elemental prudencia que conllevaba aceptar la ayuda inmediata de un hombre desconocido, el enigmático príncipe del ducado. El concepto de la honra, esa palabra hueca y despiadada que le había costado su familia, su fortuna y su reputación, se desvaneció por completo ante la verdad brutal de su supervivencia física y la de su hijo, una lucha que no entendía de títulos ni de convenciones sociales. La joven, vencida por el cansancio extremo, el frío glacial y la emoción desbordante que la inundaba, asintió con la cabeza,
un movimiento apenas perceptible que, no obstante, poseía la fuerza de un juramento solemne, incapaz de articular una sola palabra de agradecimiento o explicación, pues la voz se había quedado atrapada en la garganta, un simple asentimiento mudo que, sin saberlo, selló su destino y el del propio príncipe. Mateo, percibiendo su agotamiento total, la inminencia de su colapso físico y mental, y sin solicitar más explicaciones innecesarias, no esperó la formalidad de una respuesta verbal. Con un movimiento rápido y sorprendentemente gentil para un hombre de su impresionante porte y fuerza, la tomó con el mayor cuidado, sin tocar directamente su vientre abultado, envolviéndola completamente en su propio capote de viaje, que olía intensamente a cuero, a bosque otoñal y a la fría soledad mineral de su castillo. El contacto inesperado y cálido de sus fuertes brazos la hizo sentir una extraña y contradictoria mezcla de pánico por la cercanía masculina y una seguridad casi olvidada, una sensación de protección absoluta que no había experimentado desde la muerte de su querido padre, un hombre justo y honorable. Por un fugaz momento suspendido en el tiempo y la niebla, el mundo dejó de girar a su alrededor, mientras ella se entregaba por completo al calor, la fuerza y la seguridad inequívoca que emanaban de él, un refugio improvisado en medio de la tempestad de su vida. El rescate de Inés por el príncipe Mateo fue mucho más que un simple acto de caridad altruista. Fue el primer y dramático cruce de dos almas profundamente heridas, dos destinos irrevocablemente unidos por una noche inclemente de tormenta y una injusticia social que se extendía mucho más allá de su propia desgracia personal. Al cerrar la portezuela del imponente carruaje y partir a toda velocidad hacia el imponente castillo de Altamira, ambos desconocían por completo que ese acto inesperado y audaz de bondad abriría una brecha en el muro de hielo inexpugnable que Mateo había construido meticulosamente alrededor de su corazón tras su luto y desataría una cadena de eventos catastróficos que pondría en peligro no solo sus vidas, sino también la estabilidad, la paz y la propia integridad de todo el ducado, pues el malévolo barón Alfonso, al enterarse del refugio de su víctima, no toleraría bajo ningún concepto que ella o su hijo ilegítimo encontraran protección, ni mucho menos una voz que pudiera exponer públicamente sus oscuros y ambiciosos El castillo planes de Altamira usurpación se alzaba sobre y una tiranía. colina escarpada. La Un lucha por la coloso de justicia piedra gris apenas que comenzaba dominaba el a perfilarse paisaje, en la oscuridad, reflejando en su arquitectura severa y melancólica el espíritu de su morador, el príncipe Mateo. Al cruzar el inmenso patio de armas, bajo la luz fantasmal de la luna, filtrándose a través de nubarrones, Inés sintió que entraba en otro mundo, uno de poder y silencio, donde el aire mismo parecía más denso, cargado con el peso de la historia y el luto. Los salones y pasillos eran vastos y fríos, sus paredes adornadas con retratos de ancestros con miradas severas que parecían juzgar a la intrusa deshonrada que había profanado la santidad de ese hogar solitario. Pero era un frío soportable, infinitamente preferible a la escarcha de la calle. Mateo la condujo personalmente a una dependencia en un ala apartada, conocida como el ala del silencio, reservada para los huéspedes de confianza o para momentos de gran discreción, un lugar donde su presencia podría pasar desapercibida de la mayoría de la servidumbre y, crucialmente, de los ojos indiscretos de aquellos que vigilaban la casa de Altamira para el barón Alfonso. La elección de este lugar por parte del príncipe no fue casual, denotaba su profundo entendimiento del peligro que la rodeaba y su compromiso tácito de protegerla de las convenciones sociales, reconociendo en silencio que la honra de una mujer valía menos para la sociedad que el capricho y la avaricia de un hombre poderoso. La gratitud que Inés sentía era un
nudo apretado en su garganta, una deuda de vida que no sabía cómo o si alguna vez podría pagar. Pero su prioridad seguía siendo la criatura que crecía bajo su corazón. En los días siguientes, Inés se encontró en un limbo extraño, un punto intermedio entre la protección regia y el exilio silencioso. La primera persona a la que conoció fue a Clara, la anciana y severa ama de llaves del castillo, una mujer de carácter fuerte y ojos penetrantes que, aunque al principio la miró con una desconfianza palpable por su condición y la misteriosa forma en que había llegado, pronto se ablandó ante la vulnerabilidad genuina y la educación exquisita de la joven, reconociendo la nobleza que aún se escondía bajo la apariencia de miseria. Clara, cuyo afecto era tan difícil de ganar como el perdón del cielo, se convirtió en una figura maternal indispensable, proporcionando a Inés no solo cuidados físicos, sino también el calor humano y la discreción que tanto necesitaba, tejiendo un velo de silencio alrededor de su presencia en el castillo para protegerla de los cuchicheos de la servidumbre, un eco de la sociedad de la que huían. Fue Clara quien le confió a Inés la verdad sobre la reclusión de Mateo, la trágica muerte de su prometida en un accidente de equitación, y poco después, la pérdida de su joven hermano, ambos eventos que el príncipe sentía de una manera irracional y destructiva, que eran resultado directo de su propia incapacidad para proteger a quienes amaba, alimentando una culpa que lo consumía a fuego lento y erigiendo muros de hielo alrededor de su corazón para no volver a sentir la agonía de la pérdida. La interacción con el príncipe Mateo era esporádica y marcada por una formalidad respetuosa que Inés luchaba por atravesar. Él la visitaba al anochecer, después de cumplir con sus innumerables deberes ducales, un tiempo en el que la penumbra de la habitación parecía atenuar la rigidez de su porte y permitía un atisbo de la humanidad oculta tras la máscara de gobernante. Sus conversaciones no versaban sobre el romance ni la tragedia, sino sobre la administración del ducado, la escasez de las cosechas o la difícil situación de los campesinos en las aldeas vecinas. Temas que revelaban su profundo sentido de la justicia y su preocupación genuina por su pueblo. Inés, con la inteligencia práctica que su padre siempre había elogiado, no tardó en ofrecer sus propias observaciones sobre la logística de distribución de ayuda o la necesidad de reformar el pequeño y decadente hospital de caridad que ella había visto al pasar, un centro de salud abandonado que simbolizaba la desatención a los más pobres. Mateo escuchaba con una atención inusual, sus ojos grises fijos en ella, no viendo a la mujer deshonrada que el mundo veía, sino a una mente aguda y un corazón empático, cualidades que su corte, llena de aduladores, había olvidado hacía mucho tiempo que existían. Esta rutina de conversaciones discretas y la creciente confianza mutua se convirtieron en el sutil cimiento de su relación. Un lazo forjado no por la pasión inicial, sino por el respeto intelectual y el ideal compartido de justicia social, una conexión más profunda y duradera que cualquier flechazo superficial de la corte. Ella empezó a ver más allá del título y la melancolía del príncipe, percibiendo su dolor silencioso y la pesada carga de la culpa que llevaba a cuestas, una herida que la asemejaba a su propia deshonra, creando un vínculo tácito de almas marcadas. Por su parte, Mateo, al observar la tranquila dignidad con la que Inés manejaba su situación, la veía transformar la vergüenza inicial en una fortaleza inquebrantable, una resiliencia que desafiaba la opresión y la miseria, y por primera vez en años sentía cómo su muro emocional comenzaba a resquebrajarse. La heroína pasaba de ser un personaje pasivo, una víctima de las circunstancias, a una confidente crucial, un activo intelectual en la lucha por mejorar las condiciones del ducado, encontrando su voz
y su propósito en medio de la adversidad, un proceso de empoderamiento sutil pero significativo que se nutría de su empatía por los desfavorecidos. Mientras tanto, en la capital del ducado y en los salones de la alta sociedad, el barón Alfonso de Valdés intensificaba sus movimientos, convencido de que Inés había desaparecido en la miseria o había abandonado la región para siempre, una pieza irrelevante eliminada de su tablero de ajedrez. El barón, un maestro de la difamación y el soborno, utilizaba su influencia para desacreditar a la familia de Inés y consolidar su control sobre las finanzas del ducado, manipulando a Gonzalo, el exprometido de Inés, para que sirviera como su testaferro en operaciones turbias y corruptas que afectaban directamente a los impuestos y a la distribución de recursos esenciales. Su objetivo final no era solo la riqueza, sino el control político total. Sembrar la duda sobre la capacidad de gobierno del príncipe Mateo, debilitando su posición ante la corte real, con el fin de obtener un puesto de regente o incluso planear un golpe que le permitiera gobernar las tierras de Altamira a su antojo, libre de las restricciones morales del príncipe, cuyo sentido de la justicia representaba el único obstáculo real a sus ambiciones ilimitadas. Un día, durante una de sus discusiones sobre la miseria en el pueblo, Inés mencionó haber visto a un oficial de la Guardia Ducal, conocido por su lealtad al barón Alfonso, en las cercanías del pequeño hospital de caridad, un lugar que supuestamente no tenía interés político alguno, lo que encendió una señal de alerta en el pragmático Mateo. Él le confió a Inés que había estado investigando una serie de desapariciones sospechosas de fondos destinados a la caridad y la reparación de infraestructuras esenciales, fondos que, irónicamente, su hermano había administrado antes de morir y que la corrupción parecía estar tejida en los estratos más altos de la administración. La mención de un mapa antiguo, un documento críptico que su hermano había ocultado, se convirtió en el primer indicio concreto, una pieza del rompecabezas que Mateo había sido incapaz de descifrar debido a su luto, pero que ahora, con la mente aguda y el corazón compasivo de Inés a su lado, se convertía en un faro de esperanza para exponer la red de corrupción. Fue en ese momento que la relación entre la protectora y la protegida dio un salto cuántico, transformándose en una colaboración activa y peligrosa, pues Inés tenía el conocimiento del barón Alfonso y Mateo tenía el poder y los recursos para combatirlo. Antes de continuar con esta increíble historia de Inés de la Vega y el príncipe Mateo, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La colaboración forzada por las circunstancias y la búsqueda de la verdad se convirtió en el caldo de cultivo para un romance inesperado y prohibido, un amor nacido de la adversidad y el peligro inminente. Mateo, al ver a Inés concentrada en el desciframiento de un pasaje del mapa, su frente perlada de sudor y sus ojos brillando con inteligencia, se sintió atraído no solo por su belleza serena, sino por la fortaleza de su carácter,
una cualidad que admiraba y envidiaba en igual medida. Inés, por su parte, se conmovía al verlo abandonar su armadura de hierro, sus gestos sutiles de preocupación cuando la veía cansada, la forma en que sus grandes manos sostenían la pequeña mano de ella al señalar una ubicación en el mapa, momentos de vulnerabilidad compartida que rompían la formalidad y revelaban al hombre detrás del príncipe, un alma noble y herida que se permitía, por primera vez en años, volver a confiar y sentir. El amor se manifestaba en los silencios cómodos, en las miradas intensas y en la complicidad de su peligrosa investigación. Un sentimiento que crecía a la sombra del castillo, tan secreto y poderoso como la conspiración que intentaban desmantelar, sabiendo ambos que de ser descubiertos, su amor sería condenado por la sociedad y su lucha, destinada al fracaso, lo que hacía su conexión aún más urgente e inolvidable. El mapa, finalmente descifrado por la astucia de Inés, reveló ser un plano detallado de la red de túneles y almacenes subterráneos del Hospital de Caridad, el mismo lugar que el barón había estado vigilando, y en una anotación oculta con tinta simpática, el hermano de Mateo había dejado una fecha y una referencia a la sombra de Valdés, el apellido del barón Alfonso. La evidencia era débil, pero el patrón de corrupción y el interés de Alfonso en una estructura abandonada se volvieron irrefutables para Mateo. Inés, ahora completamente inmersa en la lucha, instó al príncipe a ir más allá de la investigación pasiva, a actuar, a descender a esos túneles para encontrar la prueba concreta de la malversación y el sabotaje que el barón estaba perpetrando, demostrando que su evolución de personaje la había llevado de una víctima asustada a una estratega activa y valiente. Mateo, aunque reticente a exponerla al peligro, reconoció la verdad en sus palabras. Necesitaban el golpe de gracia, la prueba irrefutable que, en la sociedad de la época, pesaba mucho más que la verdad emocional o el sufrimiento de los pobres. El príncipe, cediendo a la lógica de ella y a la necesidad de proteger a su pueblo, se preparó para la incursión nocturna, sintiendo el corazón latir con una mezcla de adrenalina y temor. El terror no por su vida, sino por la de Inés y la criatura que ella llevaba, un miedo que demostraba la profundidad de su naciente amor. Esa misma noche, Inés sintió la primera contracción fuerte, un dolor punzante y agudo que la sacudió hasta el alma, señal inequívoca de que su hijo estaba impaciente por llegar al mundo. Un evento que se anunciaba inoportuno y peligroso en medio de la conspiración y la inminente incursión de Mateo. El bebé, que había crecido y prosperado bajo la protección del príncipe, parecía querer entrar en escena en el momento más dramático de la historia, una criatura de la adversidad cuyo nacimiento prometía ser un punto de inflexión. Clara, con su instinto y experiencia, corrió a buscar ayuda médica, sabiendo que el parto se adelantaba. Inés, sola por un momento, se aferró al relicario de plata, no con desesperación, sino con la tranquila certeza de que su hijo nacería bajo el techo que le había dado refugio, una pequeña victoria sobre el barón Alfonso, cuya maldad no había podido impedir la llegada de esa nueva vida. La heroína se enfrentaba a dos batallas simultáneas: la lucha por la justicia del ducado, que su amado príncipe estaba a punto de iniciar, y la lucha por la vida de su hijo, una prueba de fuego a su resiliencia y a su capacidad para encontrar la fuerza en el dolor. El barón Alfonso, por su parte, se reunía en secreto con un grupo de aristócratas descontentos, prometiéndoles mayores privilegios y tierras a expensas de los campesinos si conseguían desestabilizar el gobierno de Mateo a través de rumores de ineficacia y corrupción, preparando el terreno para un asalto al poder. La inminente llegada de su cómplice, el general Dávila, un militar corrupto y leal al barón, señalaba el
paso de las intrigas de salón a la acción militar encubierta, un peligroso juego de poder que amenazaba con sumir al ducado en el caos y la guerra civil, intensificando dramáticamente el conflicto principal de la narrativa. Alfonso, con la arrogancia que solo la impunidad del poder confiere, se sentía invencible, incapaz de prever que su víctima, la humillada Inés de la Vega, se había convertido en el motor de su caída, una mujer embarazada y supuestamente inofensiva que, desde la sombra del castillo, había descifrado la red de corrupción que él había tardado años en tejer con minucia. El príncipe Mateo, ajeno a los dolores de parto que desgarraban a Inés en ese mismo instante, se dirigía hacia los túneles subterráneos del Hospital de Caridad, su espada desenvainada por primera vez en meses, su rostro sombrío iluminado por la luz vacilante de una linterna, acompañado por un puñado de guardias de su más absoluta confianza, hombres de honor probados en la batalla y leales hasta muerte. Sentía la urgencia de la misión, la necesidad de obtener la prueba y confrontar la injusticia que asolaba a su pueblo, una responsabilidad que se había convertido en el faro que lo sacaba de la depresión y el luto. Sin embargo, una premonición oscura le apretó el pecho. La ausencia de Inés, que siempre le había dado palabras de aliento y cautela antes de sus salidas, lo inquietaba profundamente. Y por un instante, el miedo al fracaso se vio eclipsado por el terror a perder a la mujer que en tan poco tiempo se había convertido en la luz de su vida y la razón para luchar, una fuerza que había logrado lo que nadie más pudo, que el corazón del príncipe solitario volviera a latir con esperanza y con amor. La noche se preparaba para ser el escenario de dos nacimientos cruciales, el de la justicia y el de un nuevo heredero. El dolor del parto se apoderó de Inés con una ferocidad inaudita, un fuego que recorría su cuerpo, obligándola a enfrentar la batalla más íntima y primordial de su vida, sin la presencia reconfortante del príncipe Mateo. La soledad de la habitación, que antes había sido su refugio, ahora parecía amplificar el eco de sus gritos contenidos, sonidos que la joven heroína intentaba sofocar para no alarmar a los pocos sirvientes que, con Clara a la cabeza, se movían con una mezcla de pánico controlado y profesionalismo estoico, intentando crear un ambiente de calma en medio del caos biológico y emocional. Cada contracción era un recordatorio físico de su vulnerabilidad, pero también un motor que la impulsaba a invocar la misma resiliencia que la había mantenido viva en las calles, una fuerza que no era física, sino una manifestación pura de su voluntad de proteger al ser que pronto vendría al mundo, un pequeño escudo contra la crueldad del barón Alfonso y la dureza del destino que le había tocado vivir. El nacimiento, un acto de amor y sacrificio, se convertía en el punto más bajo de su arco emocional, la heroína en su máxima fragilidad, con su vida y la de su hijo pendiendo de un hilo ante la ausencia de su protector y la inminencia de la revelación de su secreto. Mientras Inés luchaba por traer vida al mundo, el príncipe Mateo se adentraba en las entrañas del ducado, descendiendo por las escaleras húmedas y resbaladizas que conducían a los túneles subterráneos del Hospital de Caridad, un lugar que se revelaba más como una cripta olvidada que como un centro de ayuda. La atmósfera era opresiva, cargada con el olor a moho, tierra húmeda y el eco de sus propias pisadas, un ambiente sombrío que simbolizaba la corrupción oculta que estaba pudriendo los cimientos de su gobierno, una podredumbre moral que Alfonso había sabido ocultar con destreza. La linterna proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes de piedra, creando una sensación de paranoia y suspense, como si cada rincón escondiera la amenaza o la prueba que buscaban con tanto ahínco. El príncipe sentía la pesada carga de su deber.
la necesidad de limpiar el honor de su hermano y restaurar la justicia para los campesinos, cuyas vidas miserables eran el resultado directo de la avaricia del varón. Pero el pensamiento de Inés, su rostro pálido y su vientre prominente, se interponía repetidamente entre él y su concentración, un miedo profundo a haberla dejado sola en un momento tan crucial. Al fondo de la red de túneles, el grupo de Mateo encontró un almacén oculto, cerrado con un candado oxidado, que el príncipe rompió con un solo golpe de su espada, un gesto de fuerza que reflejaba la desesperación por la verdad. Dentro, la luz de la linterna reveló una escena deprimente y reveladora. El almacén estaba repleto de sacos de harina rancia, alimentos enmohecidos y medicinas caducadas. Provisiones que llevaban la marca oficial de la Casa de Altamira y que, según los registros de caridad, deberían haber sido distribuidas a los enfermos y empobrecidos del ducado, pero que el barón Alfonso había desviado intencionadamente para crear escasez y malestar social. Junto a los sacos, un pequeño cofre de madera, protegido por una trampa simple pero eficaz, contenía libros de contabilidad detallados, anotados con la letra inconfundible del barón Alfonso de Valdés, demostrando la malversación sistemática de fondos de caridad y los sobornos a oficiales menores para encubrir la operación, la prueba irrefutable que necesitaban para desmantelar la conspiración y exponer la crueldad de su antagonista. La alegría por el hallazgo, sin embargo, se desvaneció rápidamente con la llegada inesperada y violenta del barón Alfonso. Él, alertado por uno de sus espías sobornados dentro de la guardia, había anticipado el movimiento de Mateo, tendiéndole una emboscada con un grupo de secuaces armados, incluyendo al traidor Gonzalo y a soldados mercenarios, intensificando el drama con un enfrentamiento directo. El varón, con una sonrisa cruel que iluminaba su rostro pálido a la luz de las linternas, se mofó de Mateo, llamándolo príncipe melancólico y débil, y reveló con arrogancia que no solo había manipulado las finanzas y a Gonzalo, sino que también había orquestado el accidente del hermano de Mateo, su principal obstáculo para el poder, confirmando las peores sospechas del príncipe y sumiéndolo en una profunda y dolorosa culpa por su inacción. Este momento fue el punto de inflexión para el héroe, donde la verdad de su pasado se entrelazó con el presente peligroso, obligándolo a pasar del luto pasivo a la furia activa y a enfrentarse a su enemigo no solo como un gobernante, sino como un hombre buscando venganza y justicia, un giro de arco profundo. El enfrentamiento en los túneles fue brutal, un choque de acero y voluntad en la oscuridad, donde la vida del príncipe Mateo pendía de la habilidad de su espada y la lealtad de sus pocos hombres. Alfonso, en su papel de antagonista cruel, ordenó a Gonzalo capturar vivo a Mateo, con la intención de humillarlo públicamente antes de asesinarlo, y tomar el poder con el pretexto de restaurar el orden en un ducado supuestamente ingobernable. Mateo luchaba con una ferocidad renovada, impulsado por el recuerdo de su hermano y la imagen de Inés, dándose cuenta en medio del combate que su vida ya no le pertenecía solo a él o a su luto, sino a la mujer que amaba y a la nueva vida que venía en camino, un amor que le había devuelto el propósito de vivir y de luchar, transformando su dolor en una fuerza imparable. La escena del combate, llena de suspense y el crujir de las espadas en la penumbra, se convierte en una metáfora del enfrentamiento entre la justicia y la corrupción, la luz de Mateo contra la sombra de Alfonso. Mientras el príncipe arriesgaba su vida, Inés daba a luz a su hijo en el castillo, un momento de drama y peligro doble, pues la noticia de su llegada se convertiría en un arma de doble filo. La criatura, un niño robusto y sano, a pesar de las adversidades,
soltó un grito que llenó la habitación de una fuerza vital arrolladora, un sonido que era un juramento de vida y esperanza en medio de la oscuridad de la conspiración. Clara, con lágrimas en los ojos, envolvió al recién nacido en finas sábanas de lino, reconociendo en el rostro de la criatura la mezcla de la nobleza de su madre y sutilmente los rasgos sombríos pero fuertes del príncipe Mateo, una verdad que la aterrorizaba y la llenaba de esperanza. El nacimiento, sin embargo, no fue un momento de paz. Minutos después, un sirviente leal y aterrorizado irrumpió en la habitación para informar a Clara del asalto en los túneles y de la inminente llegada al castillo del barón Alfonso, que se dirigía allí con refuerzos para tomar el control, lo que convertía la bendición del nacimiento en la mayor de las amenazas. El barón Alfonso, con la arrogancia del que se cree ganador, había enviado un destacamento a tomar el castillo, convencido de que su victoria en los túneles era solo cuestión de tiempo y que la debilidad de Mateo, consumido por su luto, lo haría sucumbir fácilmente. La noticia de que Mateo había encontrado las pruebas de corrupción no lo amedrentó, sino que lo enfureció, sabiendo que su única opción era eliminar al príncipe y a cualquier testigo de su traición, incluyendo a la misteriosa huésped que, según los rumores, el príncipe protegía. Su plan era sencillo: tomar el castillo, eliminar a Inés y a su hijo, asegurarse de que las pruebas fueran destruidas y tomar el control del ducado antes de que la corte real pudiera reaccionar. Un movimiento audaz y cruel que demostraba la profundidad de su maldad y su deseo de poder absoluto, intensificando el conflicto principal y el peligro que corría la heroína y su recién nacido. Inés, al escuchar el pánico en la voz del sirviente y el sonido lejano pero inequívoco de las herraduras acercándose al castillo, sintió una oleada de terror y a la vez una claridad mental impresionante. Su maternidad, lejos de debilitarla, había despertado la furia de una tigresa protectora, transformándola de víctima a guerrera en un instante. Sabía que la prueba encontrada por Mateo era la única esperanza de justicia y la única defensa para su hijo, y que debía protegerla a toda costa. Con una fuerza recién descubierta, se levantó de la cama, ignorando el dolor del parto, y le indicó a Clara y al sirviente que el bebé debía ser escondido de inmediato en el lugar más seguro y que ella, Inés, debía tomar los libros de contabilidad de la corrupción que Mateo había dejado en su escritorio la noche anterior, unos documentos que él le había mostrado como una pista, para usarlos como cebo o como la última moneda de cambio para salvar a su hijo. La heroína pasaba a su etapa más activa, asumiendo un papel de liderazgo y sacrificio, una demostración conmovedora de su evolución. El príncipe Mateo, por su parte, logró herir a Gonzalo en el brazo, forzando al traidor a retroceder, y aprovechó la confusión del combate subterráneo para escapar de la emboscada, no sin antes asegurar los libros de contabilidad más cruciales en una bolsa de cuero que ató a su cinturón. Salió de los túneles sucio, ensangrentado y solo, pues había ordenado a sus hombres retirarse por caminos diferentes para asegurar que al menos uno de ellos llegara al castillo con la información y las pruebas de la traición de Alfonso. Montó su caballo con una urgencia febril, su mente centrada en Inés y en la amenaza inminente sobre el castillo. La culpa por su pasado y el miedo por su futuro se habían fusionado en un impulso poderoso, transformando al príncipe melancólico en el guerrero que su ducado necesitaba desesperadamente, listo para el enfrentamiento final que decidiría el destino de todos. Corría hacia su hogar, hacia Inés, sin saber que ella ya había pasado la prueba del parto y estaba preparándose para la batalla, una unión de voluntades que ni el barón Alfonso podría prever ni mucho menos detener. El castillo de Altamira, usualmente un bastión de silencio y orden,
se transformó en un teatro de asedio y pánico contenido, mientras los hombres del barón Alfonso de Valdés irrumpían en el patio de armas, sus botas resonando con una autoridad ilegítima, sintiéndose ya dueños del poder que venían a usurpar, una escena que marcaba la transición de la intriga política a la acción militar abierta. Los pocos guardias leales que el príncipe Mateo había dejado para la protección del castillo se enfrentaron valientemente, pero la superioridad numérica y la ferocidad mercenaria de las fuerzas de Alfonso comenzaron a doblegar las defensas, convirtiendo el honor de la resistencia en un sacrificio inútil. El barón, liderando a sus tropas con una confianza insidiosa, se dirigió directamente al ala principal, exigiendo la rendición incondicional y la entrega de cualquier documento sedicioso que el príncipe, en su último acto de desesperación, pudiera haber ocultado, y sobre todo, la entrega de la mujer y la criatura que habían osado buscar refugio bajo el techo de Altamira, elementos que representaban la última amenaza a su ascenso al poder, una muestra de su crueldad calculadora. Mientras el caos se apoderaba del castillo, Inés de la Vega, apenas unas horas después de dar a luz, actuaba con una claridad mental asombrosa, impulsada por la adrenalina y el instinto primario de la maternidad recién estrenada. Con el dolor como un recordatorio constante pero secundario, envolvió a su hijo, envuelto en una manta de lana, y se lo entregó a Clara, la anciana ama de llaves, con una orden firme y un ruego silencioso, que lo escondiera en la bóveda familiar más antigua, un lugar conocido solo por los Altamira y que Inés había escuchado mencionar en una de sus conversaciones con Mateo, un sitio tan discreto y seguro que ni siquiera el barón Alfonso, con todos sus espías, podría imaginar. El acto de separarse de su recién nacido fue un desgarro emocional, una prueba de fuego de su amor y sacrificio, pero sabía que solo poniendo a salvo al niño, ella podría enfrentar al varón, sin el temor de que su hijo fuera utilizado como palanca, o peor aún, asesinado para eliminar cualquier rastro de la verdad. Un momento que marcaba su completa transformación de víctima pasiva a una protagonista activa y decidida. Inés tomó de la mesita el cofre de madera que contenía la copia de los libros de contabilidad del barón Alfonso, los que detallaban la malversación de fondos de 1900. Caridad, y con una calma que desmentía el terror que sentía en su interior, se dirigió a la biblioteca principal, el centro neurálgico del castillo y un lugar donde la formalidad de la corte solía imperar, un escenario que ella eligió deliberadamente para su confrontación. Su plan era audaz y desesperado: enfrentarse al barón Alfonso directamente, utilizar los documentos como un cebo para ganar tiempo o una moneda de cambio para la seguridad de su hijo, una estrategia de distracción que permitiera al príncipe Mateo regresar, o a sus mensajeros alcanzar la corte real con la prueba irrefutable de la traición. Al entrar en el vasto salón de la biblioteca, su figura, aunque frágil y vestida con un simple camisón blanco manchado por los restos del parto, irradiaba una dignidad y una fuerza moral que superaban con creces la brutalidad armada de los intrusos que ya estaban irrumpiendo en la sala. Un giro dramático donde la fuerza femenina se anteponía a la violencia masculina. Barón Alfonso, al ver a Inés de pie, pálida pero erguida, con la prueba de su corrupción en sus manos temblorosas, detuvo su avance con una mezcla de sorpresa y furia. Su arrogancia habitual, convertida en una rabia helada ante la inoportuna aparición de su víctima. ¡Qué insolencia es esta, mujer! Debiste haber muerto de vergüenza en la calle. ¿Cómo te atreves a profanar la casa de Altamira?, siseó el varón, su voz cargada de desprecio, mientras sus ojos se fijaban en el cofre, reconociendo la letra y los sellos de los documentos que lo comprometían, confirmando que la mujer que él consideraba insignificante
era la única poseedora de la prueba de su traición. Inés, superando la tentación de sucumbir al miedo paralizante, levantó el cofre a la altura de sus ojos, un gesto simbólico de desafío, y con una voz que, aunque débil, resonaba con una convicción que la transformaba, respondió a su opresor, revelando su profunda evolución de personaje. Varón, su ambición lo ciega. Usted ha traicionado la confianza del príncipe, ha robado a los más pobres y ha usado el honor como arma. Este cofre contiene su condena, la prueba de la podredumbre que usted es. Vengo a negociar, no a suplicar. El diálogo se convirtió en un duelo verbal de alta tensión, un momento en el que Inés, con su inteligencia y coraje, logró mantener a raya al varón, quien, aunque furioso, no se atrevía a arrebatarle el cofre por temor a que ella pudiera destruirlo o a que el contenido ya hubiera sido copiado y enviado a la corte. Ella exigió la retirada inmediata de sus tropas, la garantía de la seguridad para su hijo y una promesa de no perseguir al príncipe, un acuerdo que el varón, atrapado entre su codicia por los documentos y el peligro de ser descubierto, consideró aceptar momentáneamente para ganar tiempo. Sin embargo, en un giro de crueldad inesperada, el varón Alfonso, al ver la manta con la que Inés había cubierto al bebé, preguntó con un sarcasmo venenoso: ¿Y dónde está el producto de su deshonra, querida sobrina? Muéstreme a ese bastardo, o los documentos serán lo de menos. Lo quemaré todo, empezando por esta prueba de su culpa y de la debilidad del príncipe. La mención de su hijo despertó una furia silenciosa y poderosa en Inés. Una furia que superó el dolor del parto y el miedo a la muerte, dándole una fuerza sobrehumana para sostener la mirada de su antagonista. Ella mintió con una convicción magistral, utilizando la manipulación emocional. El niño está seguro, varón. Tan seguro como mi fe en que la verdad siempre prevalece sobre la mentira. Usted no tocará a mi hijo. Le entregaré estos documentos y a mí misma, si promete retirarse y jurar ante Dios que no perseguirá al príncipe. Es un intercambio que sellará su silencio y mi supervivencia. El varón, convencido de que Inés era la única amenaza y que el príncipe estaba a punto de ser capturado o ya había muerto, aceptó el trato, con la intención clara de traicionarla en cuanto tuviera los documentos en sus manos. Una promesa hecha con la intención de romperse, pero que proporcionaba a Inés el tiempo vital que necesitaba para la llegada de Mateo. En ese preciso instante, cuando la tensión romántica y el peligro alcanzaban su punto álgido, el estruendo de un caballo frenando violentamente resonó en el patio de armas, seguido por el sonido inconfundible de la espada del príncipe Mateo cortando el aire. El héroe había regresado, sucio, agotado, pero vivo, irrumpiendo en el castillo justo a tiempo para el enfrentamiento decisivo. Su aparición fue un golpe de suerte y un acto de valentía desesperada, un punto de virada crucial donde el amor, el deber y la justicia se fusionaron en un solo impulso: confrontar al varón Alfonso, no por el poder, sino por la mujer que amaba, la justicia de su pueblo y el hijo que aún no conocía. Al ver a Inés de pie, desafiando a Alfonso con su propia vida como moneda de cambio, y al oír la burla del varón sobre el bastardo, Mateo sintió cómo el último muro de hielo de su corazón se rompía, dando paso a una furia protectora que lo transformó en un guerrero implacable. Mateo no perdió tiempo en formalidades. Alfonso, la traición de un noble es un crimen contra Dios y la corona. Usted está cercado. Entregue las armas y acepte su destino, o lo juzgaré por mi propia mano aquí y ahora. El príncipe blandió la bolsa de cuero, revelando los documentos de su propio hallazgo en los túneles, demostrando que Inés no era la única fuente de la verdad. El varón,
Acorralado por el regreso de Mateo y la duplicidad de pruebas, se dio cuenta de que su juego había terminado, su arrogancia transformada en una desesperación peligrosa. El enfrentamiento físico final era inevitable, un clímax dramático que decidiría el destino del ducado y el futuro de Inés y su hijo, un momento en el que la heroína y el héroe, unidos por la verdad y un amor que florecía en el peligro, se preparaban para la culminación de una tensión electrizante y la justicia. El cruce de las miradas entre el príncipe Mateo y el barón Alfonso de Valdés, anunciando un duelo que era tanto físico como moral. El enfrentamiento final entre la justicia encarnada por el honor de Altamira y la corrupción personificada por la avaricia de Valdés. Alfonso, acorralado por el regreso inesperado del príncipe y la duplicidad de pruebas en manos de Mateo e Inés, arrojó su guante con un desafío cargado de veneno. Ya que la ley no nos juzgará a tiempo, príncipe, que sea el acero quien decida quién tiene derecho a este ducado y a esta mujer deshonrada. La mención de Inés encendió la furia protectora de Mateo, borrando el último vestigio de su melancolía y luto, transformándolo en un guerrero implacable que blandió su espada con la fuerza de un rayo, un momento donde el amor y la rabia se fusionaron para darle la ventaja necesaria. El duelo comenzó con una furia cegadora, el resonar de las espadas llenando el solemne silencio de la biblioteca, un contraste brutal entre la violencia del enfrentamiento y la serenidad de los libros que los rodeaban, testigos mudos de la lucha por el poder. Mateo, a pesar de su agotamiento por la incursión en los túneles, luchaba con una habilidad que el varón, confiado en la debilidad emocional del príncipe, no había previsto, su espada bailando en el aire con una precisión mortal, cada golpe impulsado por la imagen de Inés y de su hijo, una furia santa que lo hacía invulnerable. El varón, más pesado y lento, confiaba en la astucia y la fuerza bruta, buscando una abertura en la defensa de Mateo para asestar un golpe decisivo, mientras sus hombres se mantenían a raya, incapaces de intervenir sin riesgo de herir a su líder en el fragor del combate, intensificando el suspense y la urgencia de la escena. Inés, al borde del colapso físico, observaba la lucha desde una distancia segura, aferrando el cofre de madera con las pruebas como si fuera el último ancla a la realidad, su corazón latiendo al compás de los choques de acero. En un momento crucial del combate, el barón Alfonso, con un movimiento sucio y desesperado, intentó distraer a Mateo señalando a Inés con su espada. «Mírala, príncipe, una piltrafa, una paria. ¿De verdad crees que la corte aceptará a esa mujer y a ese bastardo como tus legítimos sucesores?» La malicia de Alfonso, aunque no logró desestabilizar a Mateo, sí sirvió como un disparador para Inés. Ella, reuniendo toda su fuerza restante y con la convicción que solo una madre puede tener, arrojó el cofre a una pila de documentos antiguos que estaban cerca de una chimenea encendida. Un acto de sacrificio calculado. «Si me tocas, varón, la prueba se quemará y la verdad se esparcirá. No ganarás con la mentira». Este acto de desafío de Inés, un punto de virada final en la heroína, forzó al varón a desviar su atención de Mateo. Un segundo de vacilación que fue todo lo que el príncipe, ahora liberado de cualquier atadura emocional o preocupación por el cofre, necesitó para asestar el golpe decisivo. Con un grito de guerra, Mateo desarmó al barón Alfonso con un golpe limpio que hizo volar la espada de su mano, haciéndola estrellarse contra el mármol del piso con un sonido sordo, y luego, sin pensarlo dos veces, colocó la punta de su propio sable en la garganta del antagonista. La derrota del varón fue instantánea y humillante, su rostro lívido reflejando la pérdida total de su poder y la inminencia de su condena. La culminación del conflicto principal, la figura de Mateo, erguida y triunfante sobre su enemigo, representaba la victoria de la justicia
y el honor sobre la corrupción y la malicia, un momento de catarsis para el héroe. Al ver a su líder derrotado, los mercenarios del barón, desmoralizados y conscientes de que su causa estaba perdida sin el respaldo financiero de Alfonso, depusieron las armas, su lealtad comprada incapaz de sostenerse ante la derrota del poder. El príncipe Mateo, con una voz fuerte que resonó en el silencio repentino de la biblioteca, ordenó a sus guardias leales que detuvieran al barón Alfonso, que lo encadenaran con la cadena más pesada y lo llevaran a las mazmorras del castillo, donde esperaría un juicio justo por traición, malversación y conspiración contra la casa real y el ducado. Luego, Mateo, dejando la espada a un lado, se apresuró hacia Inés, su armadura emocional completamente rota por la preocupación y el amor, abrazándola con una ternura desesperada y protectora que no había mostrado a nadie en años, asegurándose de que ella y el cofre, que Inés había recuperado antes de que el fuego lo consumiera, estuvieran a salvo. Inés, agotada pero victoriosa, se derrumbó en los brazos de Mateo, susurrando entre lágrimas que el bebé estaba a salvo, escondido por Clara, y fue en ese momento, en medio del caos de la victoria, que el príncipe supo la verdad. Era padre. El clímax no solo había resuelto el conflicto político, sino que había consolidado su amor a través del peligro y la vulnerabilidad compartida. El beso que se siguió, un beso de promesa y alivio, sellando su unión ante la mirada de sus enemigos vencidos. Este momento, íntimo y poderoso, marcaba el comienzo de su nuevo futuro, una victoria doble sobre la injusticia del barón Alfonso y las convenciones sociales que intentaban separarlos. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los ventanales góticos de Altamira, iluminando la calma restaurada, un contraste pacífico con la oscuridad y la violencia de la noche anterior, simbolizando el amanecer de una nueva era para el ducado. El barón Alfonso de Valdés yacía incomunicado en las mazmorras del castillo, despojado de su título y poder, esperando el juicio de la corte real, un proceso que, gracias a las pruebas irrefutables encontradas por el príncipe Mateo Inés, prometía una condena justa por traición, malversación y asesinato. Gonzalo, el ex prometido de Inés, al verse abandonado por su tío y enfrentado a la justicia del príncipe, confesó todos los crímenes y manipulaciones, restaurando públicamente la honra de Inés de la Vega y la memoria de su padre, un acto de redención tardío que cerró el ciclo de su humillación social. La justicia había prevalecido, lenta pero segura, sobre la opresión y la corrupción, y el ducado, respirando aliviado, se preparaba para la paz que tanto había anhelado bajo el liderazgo renovado de su príncipe. En la privacidad de sus aposentos, Inés se recuperaba del parto y el enfrentamiento con el pequeño Mateo, su hijo, en sus brazos, una criatura de esperanza que representaba el triunfo de la vida sobre la muerte y de la justicia sobre la maldad. Su nombre, un homenaje silencioso al hombre que había arriesgado todo por ellos. El príncipe Mateo la visitaba a menudo, ya no como el protector recluso, sino como el amante devoto y padre orgulloso, su rostro cincelado por la tristeza ahora suavizado por una alegría tranquila. La culpa y el luto que lo habían atormentado durante años, finalmente disipados por el amor y la nueva responsabilidad de la paternidad, logrando su arco de curación y redención. Él había roto el muro de hielo alrededor de su corazón, permitiendo que el afecto por Inés y su hijo se convirtiera en el motor de su vida, una fuerza que lo hacía más fuerte como gobernante y más humano, como hombre, una transformación que prometía un futuro brillante para Altamira. El príncipe Mateo, impulsado por el sentido de justicia que Inés le había ayudado a reafirmar,
no se limitó a castigar al varón, sino que emprendió una campaña de justicia social sin precedentes en el ducado. Utilizando los fondos recuperados y las tierras confiscadas a Alfonso, ordenó la inmediata reparación y expansión del Hospital de Caridad, transformándolo en un moderno centro de salud para los campesinos y los más pobres, y estableció un sistema de distribución de alimentos y recursos que evitaba la corrupción y garantizaba que nadie en Altamira muriera de hambre o enfermedad. Un legado de compasión que Inés había inspirado con su empatía. Inés de la Vega, ahora restaurada en su nobleza, se convirtió en una figura central en la administración de estas reformas, utilizando su inteligencia y su corazón puro para supervisar personalmente los proyectos sociales, demostrando que su empoderamiento iba más allá de lo personal, afectando positivamente a toda la comunidad, una verdadera heroína de la justicia social. El desafío final no fue la justicia política, sino la convención social de la época, que consideraba inapropiado que un príncipe se casara con una mujer que había sido abandonada, embarazada y humillada, con un hijo nacido fuera del matrimonio de la Iglesia. Sin embargo, el amor profundo y la conexión inquebrantable que compartían, forjados en la adversidad y la lucha por la justicia, superaron el escrutinio social. Mateo, con la misma determinación con la que había enfrentado a Alfonso, convocó a la corte y declaró públicamente su amor por Inés, proclamándola su esposa ante Dios y la ley, y reconociendo a su hijo como el legítimo heredero del ducado de Altamira. La boda fue un evento sobrio, pero lleno de significado, una unión que simbolizaba la nueva alianza entre el poder y la compasión, la nobleza del corazón por encima de la nobleza del linaje, y selló su futuro juntos, una promesa de amor duradero y felicidad conquistada a pulso, un final de cuento de hadas con un toque de realismo social. Años más tarde, el ducado de Altamira prosperó bajo el gobierno conjunto del príncipe Mateo y la duquesa Inés. Su amor consolidado por la confianza, la lucha conjunta y la alegría de ver a su hijo crecer sano y fuerte, destinado a ser un gobernante justo y sabio, educado en el honor de su padre y la empatía de su madre. La memoria de Inés no era la de la mujer abandonada, sino la de la heroína que, desde su vulnerabilidad, encontró la fuerza para desafiar la opresión y traer la justicia a su pueblo, una leyenda de valentía, redención y el triunfo del amor verdadero sobre las heridas del pasado. Juntos, Inés y Mateo demostraron que el amor, cuando está arraigado en la verdad y el compromiso con el bien común, es la fuerza más poderosa del mundo, capaz de curar las heridas más profundas, derribar los muros de hielo y construir un legado de esperanza que trascendía las generaciones, garantizando un futuro de paz y legitimidad para su familia y el ducado. Si has acompañado la historia de Inés de la Vega y del príncipe Mateo de Altamira hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.